Nuevo fallecimiento en el hospital universitario a causa de la pandemia. Ceuta ha comenzado la semana igual que la terminó, con un fallecimiento. La semana pasada murieron 4 personas y hoy una más. Las víctimas mortales por COVID-19 llegan ya a las 125 en nuestra ciudad. Y mientras que la pandemia continúa golpeando a nuestra ciudad de forma trágica, seguimos a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre el proceso de devolución de menores a Marruecos. Hoy el líder de la oposición en nuestro país ha tendido una mano al gobierno, asegurándole su colaboración en todo lo que concierne a la devolución de los menores, aunque eso sí le ha planteado una contrapartida. Le exige lealtad e información en el proceso. Y que tenemos que resolver en el marco legal la devolución de los menores no acompañados que siguen en Ceuta. Y por eso yo pido menos hipocresía y más realismo. No puede ser que el gobierno del Aquarius, el gobierno del Open Arms, el gobierno de vamos a quitar las concertinas, el gobierno de vamos a recurrir a Estrasburgo las devoluciones en caliente, esté haciendo lo que está haciendo ahora sin dar cuentas a nadie y dejando otra vez en manos de la justicia que se paralicen estas devoluciones. Creo que hay que ser serios. Y sepan que más trabajadores y mayor partida presupuestaria son las grandes novedades del plan de empleo de la ciudad. Previsiblemente estas líneas también definirán al de delegación, que aún no cuenta con una fecha concreta de inicio. Mientras tanto, se espera que a mediados de septiembre arranque el de la ciudad. Más peonaje, por lo que he visto en las líneas que nos ha presentado la ciudad autónoma, por lo tanto hay más trabajadores que el año pasado. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Comenzamos. Con la llegada de la pandemia y el cierre de la frontera, los trabajadores transfronterizos llevan 1 año y medio atrapados en Ceuta. Esta mañana se han concentrado ante la delegación del Gobierno pidiendo unos derechos mínimos de los que dicen sentirse privados. Después de años cotizando en España, dicen sentirse privados de cualquier derecho fundamental al que ostenta otra persona en su situación. En algunos casos superan los 30 años trabajando, cotizando aquí, pero después sin derechos. No podemos empadronarnos aquí, no podemos tener muchos derechos que pueda tener cualquier persona normal. Entre ellos piden libertad de movimiento. Llevamos aquí 1 año y medio encerrados, sin poder salir ni a Marruecos, nuestro país, ni ir a la península para ir a nuestro país. Nosotros aquí estamos en el limbo, no podemos hacer nada, estamos atrapados, mejor dicho. Quieren regresar a su país, aunque eso sí, con la posibilidad de regresar a su puesto de trabajo. Nosotros no queremos irnos nada más, nosotros queremos asegurarnos que podemos irnos y volver a nuestro puesto de trabajo, porque no estamos dispuestos a perder nuestro puesto de trabajo, porque si no, ¿de qué vamos a comer? Dicen no exigir nada, tan solo que se les escuche y se les dé una solución sobre la que la institución de la Plaza de los Reyes todavía no se ha pronunciado. Y tal y como les adelantábamos la semana pasada, continúan confinadas por orden judicial las naves 1 y 2 del Tarajal para evitar la propagación de la pandemia. Pues bien, hoy la policía local ha debido trasladarse a este lugar ante las protestas de muchos de los marroquíes que no entendían que no podían salir de allí. Algunos alejaban tener cita en la oficina de asilo. El líder de la oposición en nuestro país, Pablo Casado, ha tendido una mano al gobierno asegurándole su colaboración como principal partido de la oposición en todo lo que concierne a la devolución de los menores, aunque eso sí le ha planteado una contrapartida, le exige lealtad e información en el proceso. Si bien el líder del PP se muestra a favor del proceso iniciado tanto por el gobierno de la ciudad como por el central, Tenemos que resolver en el marco legal la devolución de los menores no acompañados que siguen en Ceuta.
Le exige al Ejecutivo de Sánchez seriedad y políticas de altura. Y por eso yo pido menos hipocresía y más realismo. No puede ser que el gobierno del Aquarius, el gobierno del Open Arms, el gobierno de vamos a quitar las concertinas, el gobierno de vamos a recurrir a Estrasburgo las devoluciones en caliente, esté haciendo lo que está haciendo ahora sin dar cuentas a nadie y dejando otra vez en manos de la justicia que se paralicen estas devoluciones. Respecto a las relaciones con Marruecos y la voluntad de su monarca de recuperar la comunicación con España, Casado le ha recordado a Sánchez que ellos ya apostaron por esta cuestión y que llegan tarde. Pero que planteábamos que esa relación de vecindad estratégica se incrementara y que volviéramos a tener una cooperación clave para esos asuntos. Tampoco ha evitado la crítica por las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dijo que en las relaciones con Marruecos España no tiene líneas rojas. Para mí hay una línea roja desde hace 5 siglos, y es que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas, de la Unión Europea, con las que no hay nada que negociar en cuanto a soberanía e integridad territorial. Esa es la línea roja. Ceuta y Melilla es territorio español. No obstante, Casado ha manifestado que en cuestiones de política exterior su formación estará del lado del gobierno siempre que rinda cuentas en el Congreso. Y Vox ha pedido este lunes la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que informe sobre la operación de retorno de menores a Marruecos. El partido liderado por Santiago Abascal ha registrado una petición de comparecencia del titular de Interior para que explique los detalles de esta operación. Solicita que Marlaska presente un expediente administrativo completo, acompañado de todos los informes y datos relacionados con la operación de retorno de menores hacia Marruecos. El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Val, ha criticado duramente al ministro de Interior por culpar, según ha dicho, a la ciudad de Ceuta de las devoluciones de los menores a Marruecos. Val ha afirmado que este proceso está caracterizado por una infracción de los procedimientos administrativos. Es inaceptable. Lo he estado escuchando en diversos medios de comunicación, puesto en boca del ministro del Interior, que es jurista, que es magistrado y que sabe perfectamente cómo se tienen que tramitar los procedimientos administrativos. Entonces, resulta que nos da una explicación absolutamente peregrina, en mi opinión, diciendo que hay un convenio internacional, un acuerdo internacional firmado por Marruecos que permite, permítame la expresión, las devoluciones a lo bruto, las devoluciones fuera de España, y se acabó, sin respeto de derechos fundamentales, sin audiencia, sin protección del menor. Pero vamos a ver, si ese convenio internacional amparara esa devolución, sería inconstitucional absolutamente, porque estaría negando el derecho a la tutela judicial efectiva de, además, menores desamparados, con respecto a los que cualquier democracia avanzada y, desde luego, todo el sistema jurídico español gira en torno a su protección. Más trabajadores y mayor partida presupuestaria son las grandes novedades del plan de empleo de la ciudad. Previsiblemente estas líneas también definirán al de delegación, que sin embargo vuelve a retrasarse un año más sin una fecha concreta para su inicio. El que sí está a tan solo unas semanas de arrancar es el del gobierno de la ciudad. A mediados de septiembre yo creo que ya se podría empezar incluso el plan de empleo de la ciudad. Que ha pasado de emplear en el ejercicio anterior a 150 personas a un total de 196 en el que está a punto de comenzar. Este año hay más peonaje, por lo que he visto en las líneas que nos ha presentado la ciudad autónoma, por lo tanto hay más trabajadores que el año pasado. Más trabajadores y una mayor partida presupuestaria. En este plan de empleo, que es lo que me preguntan, también 1 millón de euros más con respecto al plan de empleo anterior de la ciudad autónoma. En total recibirá algo más de 4 millones de euros. El que también aumentará su presupuesto será el de delegación, que aún no tiene fecha marcada para su inicio. Nos gustaría una fecha semejante, ¿no? El año pasado fue en diciembre, pues que no se demore más
que se merecen. Sin concretar todavía sus líneas, lo que sí se sabe es que buscará un equilibrio en sus perfiles entre personal con cualificación y sin ella. El Grupo Parlamentario Socialista del estado de abandono en el que a su juicio se encuentra el fuerte de la barriada de Príncipe Alfonso ha presentado una interpelación al próximo pleno de control en el que le preguntará al gobierno local si tiene previsto realizar alguna actuación para proteger y acondicionar este bien de interés cultural. Y por su parte, Caballas va a proponer al Pleno iniciar los trámites para la elaboración de una proposición de ley del suelo para Ceuta y Melilla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía, mediante la creación de un grupo de trabajo integrado por grupos políticos y entidades especializadas y previo consenso con la Asamblea de Melilla. La coalición cree que esta ley es más necesaria que la aprobación del PGOU, el cual a su entender está absolutamente desfasado. Comienza la semana teniendo que lamentar una nueva víctima mortal por COVID. Se trata de un varón de 49 años que llevaba ingresado casi un mes en la UCI y, como todas las personas que se encuentran en esta unidad, no había sido vacunado. Tras finalizar una semana negra en la que se registraron 4 fallecidos, la virulencia y mortalidad de esta quinta ola sigue imparable. Con esta son ya 125 las vidas que se ha cobrado la pandemia en Ceuta. Y por otra parte, la incidencia acumulada de Ceuta continúa por encima de 600. Hoy concretamente la incidencia a 14 días se sitúa en 606,87 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, seguimos en riesgo muy alto. Vamos ya a ver la situación epidemiológica en nuestra ciudad. Como decimos, esta quinta ola conlleva mayor virulencia y mortalidad y eso ya lo vemos en que seguimos registrando nuevos positivos a diario. Hoy son 24 nuevos los diagnosticados, con tan solo 13 curados. Los casos activos siguen creciendo, se sitúan ya en casi 300, concretamente son 286. En el hospital son 12 personas, si le restamos la que por desgracia ha fallecido hoy, de las cuales 12 se encuentran en la UCI, 4 en planta y 6 en urgencias. También sigue incrementando el número de personas en aislamiento, que se sitúa ya, en este caso, cerca de las 900, son 880 personas. Y con esta situación epidemiológica y ante el inminente inicio del curso escolar, el jefe del Servicio de Medicina Preventiva se muestra optimista. Julián Domínguez reconoce que es un escenario completamente distinto al del año anterior por el gran número de profesores y alumnos que están ya vacunados. En cualquier caso, emplaza a continuar tomando las medidas y las recomendaciones necesarias para evitar la propagación del virus. Asimismo, propone, por ejemplo, considerar como grupos de convivencia estable a los alumnos en cualquiera de los niveles y no solo a los de los niveles inferiores. Y tenemos herramientas, ¿no? Una de las herramientas es considerar como grupos de convivencia estable a los alumnos en cualquiera de los niveles. Por supuesto que está previsto solamente para niveles de edades más inferiores, pero podría hacerse y de esa manera tener un control epidemiológico de tal manera que si existe un caso se aísla a toda una aula y se permite además la reorganización educativa de una forma mejor, ¿no? que si no se hace de otra manera, porque cuando hay parte de los alumnos de un grupo, luego ya el desfase educativo puede ser importante. Entonces yo soy optimista, como siempre lo he sido durante toda la pandemia, pero eso sí, realista, si se toman las medidas. Es verdad que este momento es un momento de volver a tomar medidas restrictivas, aunque no nos guste a nadie. Y desde la Junta de Personal Docente dicen sentirse preocupados con el escenario epidemiológico con el que va a arrancar el nuevo curso escolar. Manifiestan que el protocolo elaborado por el Ministerio de Educación contemplaba una situación sanitaria más favorable, con unas medidas que ahora son complicadas de aplicar. Si el principio de curso va a comenzar con estas cifras de pandemia y con unas clases con 25 o 27 alumnos,
Lo primero, no se va a poder mantener las cifras que el mismo Ministerio nos ha impuesto, de 1,2 metros por alumno. Con las clases que tenemos ahora mismo, con 25 o 27 alumnos, eso es imposible. Entonces es un tema que nos tiene bastante preocupados. Nosotros ya hicimos la propuesta de que había que aumentar el número de docentes y las aulas. Si hay más aulas y más docentes, en vez de ser 25, podían ser 22, 21, 20, que son cifras que sí nos permitirían, muy justas, nos permitirían los 1,2 metros, pero desde luego con la ratio actual que se prevé y con los docentes que se prevén, nosotros estamos convencidos de que eso no se puede dar. Abrimos ahora nuestro informativo Espacio para la Cultura. A primeros de septiembre saldrá a la venta y en soporte digital la segunda novela de la escritora Sara de Haro, Alan no está solo, un relato escrito en varios planos y cuyo protagonista tiene un rico mundo interior. Alan no está solo es el segundo libro de esta escritora ceutí de 36 años. ¿Pero quién es Alan? Alan es un niño atormentado, un niño que sufre muchísimo durante su infancia y que debido a eso desarrolla un trauma y es un trastorno múltiple de personalidad que lo acarrea durante toda su vida. Crea unos personajes alternativos que los plasma en un cómic. Un libro escrito en diferentes planos, jugando con la realidad y la otra realidad paralela de la mente de Alan. ¿Qué ocurre? Que esos personajes pasan del cómic a la realidad. Alan es que Alan lo tengo en mi cabeza, mi hermana, por ejemplo, que es la que sigue siempre mi trabajo, la que me da las valoraciones, también lo tiene en su cabeza. ¿Es catártica la escritura? La escritura para mí ha sido más que una catarsis, ha sido mi salvación. La franja de su hora más fértil para escribir. No llega a ser de noche, pero avanzada la tarde. Es cuando me gusta, a lo mejor que es eso, está todo a lo mejor más en calma. Como toda escritora tiene sus rituales. Sobre todo, tengo que estar sola y tengo que tener música. Y con luz tenue. Ha empleado casi un año en escribirlo y a principios de septiembre saldrá a la venta en soporte físico y en formato digital. El sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani presenta el próximo 7 de septiembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Adolfo Suárez su último libro, Ganesha, el señor de los comienzos y destructor de los obstáculos. Es el 10º libro del ceutí. Juan Carlos Ramchandani ha viajado a la India en numerosas ocasiones, visitando un total de 180 ciudades de 21 estados. Tras su último viaje en el extranjero, ahora viene a Ceuta para presentar su último libro. El 18º libro, como bien hablas, trata sobre esta divinidad tan popular del hinduismo y al mismo tiempo tan desconocida. Y uno de los atributos de Ganesha es que cada vez que vamos a hacer el comienzo de una empresa, de un viaje, de un negocio, cualquier actividad, oramos primero a Ganesha. ¿Por qué? Porque es el destructor de los obstáculos en nuestro camino, en nuestra vida, ya sean los obstáculos hacia una vida espiritual, hacia material, en los estudios, siempre, incluso aunque una persona sienta una devoción por una divinidad diferente, siempre va a orar primero a Ganesha. En el mundo hay 1.000 millones de personas que profesan esta religión. Es la tercera más seguida después del cristianismo y el islam. En España aproximadamente 50.000 personas lo practican. No confundir, Ganesha no es un elefante, sino tiene un cuerpo de ser humano con cabeza de elefante, y en el libro cuento las versiones más conocidas e incluso las más desconocidas de las escrituras, de los Puranas, las escrituras sagradas del hinduismo, donde se cuenta el origen de cómo Ganesha obtiene su cabeza de elefante que le hace tan particular, ¿no? Uno de estos relatos que hablo es como Shiva, que es el dios de la destrucción, le corta de forma accidental la cabeza a Ganesha y le es reemplazada por una cabeza de elefante y le otorga el nombre de Ganesha, que significa señor de las hordas o señor de las huestes o señor del pueblo. Con este mantra a modo de colofón queda formalmente presentada la invitación a la presentación de su libro el 7 de septiembre a las 8 en la Biblioteca Pública. Krutunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvinam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvadha Om
Ganganapataye Namaha. La Hermandad de África conmemorará el 10 de noviembre el 75 aniversario de la Virgen Coronada. Con motivo de ello, están ya inmersos en la programación que se extenderá hasta la misma fecha de 2022 y que de forma excepcional se celebra con un año de demora a causa de la situación sanitaria. Precisamente por esa situación epidemiológica que todavía atravesamos, no han comenzado con una programación cuya previsión es insertar ya no solamente una serie de conferencias y de conferencias y demás, sino también queremos incorporar una serie de cultos y sobre todo una procesión extraordinaria. Procesión que tendrá lugar el próximo año. La idea de la hermandad es como recordar aquella vez que se coronó, ¿no? Hace 75 años, y bueno, a lo mejor la Virgen saldría con el manto negro, como se coronó, intentar un poco recordar aquella fecha, el hacer un recorrido pues distinto, ¿no? O por lo menos distinto del día de 5 de agosto. Además, durante todo el 2022 se celebrarán una serie de Eucaristías. Tenemos que programar quién podrá venir a celebrar las distintas Eucaristías, ¿no? Y bueno, el nuncio pues siempre es una opción para que pueda volver. Que estuvo recientemente con motivo de la festividad de la patrona. Independientemente de quién venga, la hermandad ya está volcada y dedicada en ese aniversario que, aunque con un año de retraso, todos esperan poder celebrar. Un equipo de Radio Televisión Ceuta ha entrevistado al fotógrafo submarino Rafael Fernández. Es madrileño y campeón del mundo en la categoría de fotografía submarina. Se confiesa un enamorado de Ceuta y, como todos los veranos, ha visitado nuestra tierra. Si ya lograr una buena instantánea tiene su aquel, imagínense a altas profundidades en el mar. Rafa es todo un experto en esta materia. Pues sí, efectivamente, para hacer imágenes bonitas siempre hay que tener un montón de factores en cuenta. Yo creo que uno de los más importantes tal vez es estar en un sitio en donde las circunstancias y los animales pues te pueden brindar buenos momentos. Se considera un enamorado del litoral ceutí. Yo vengo aquí a Ceuta todos los años, es un sitio que me tiene enamorado. Para mí el Estrecho es el mejor lugar del mundo por la biodiversidad que tiene, el colorido y sobre todo que todo es posible, ¿no? Es el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Aunque se decanta por la magia de la Bahía Norte. Estas son algunas de las especies que habitan en nuestras aguas. Cachalotes, orcas, que mucha gente no sabe que están y que sin embargo todos los años pasan por aquí a visitarnos al Estrecho. Lo que pasa es que tiene sus temporadas, ¿no? Sí, efectivamente, cada animal tiene sus temporadas y estos grandes animales tan emblemáticos, pues por ejemplo las orcas vienen en verano y cada uno pues mantiene sus tiempos. Gador es oceanóloga y experta en nadar entre tiburones. En vez de miedo, de estrés, se siente paz, relajación y yo personalmente una admiración increíble por un animal que en mi opinión es la creación perfecta de la naturaleza. ¿Y hay tiburones en las aguas del Estrecho? Pues tiene que haberlos porque se pescan y se ven en los mercados. Por desgracia todavía consumimos tiburón incluso a veces sin saberlo. Por ejemplo, el famoso cazón pues no deja de ser un tiburón, el marrajo también. Entonces, a verlos haylos, lo que pasa es que han sido sometidos a una sobrepesca tan brutal que es muy difícil que los encontremos debajo del agua. Es la primera vez que visita Ceuta y viene a descubrir la biodiversidad y el color de nuestras aguas. Cambio en la plantilla de la agrupación deportiva Ceuta a 2 semanas del comienzo de la Liga en Segunda Federación. El equipo blanco comunicaba este domingo la marcha del equipo del extremo Mustafa Troncoso y el fichaje del defensa Mikel Gurruchaga. La agrupación deportiva Ceuta anunciaba el domingo la baja de Mustafa Troncoso. El atacante de 33 años que fue contratado por el equipo ceutí este verano procedente del Lorca Deportiva no ha convencido a Chus Trujillo y ni siquiera va a empezar la temporada, aunque el club no ha explicado los motivos de su marcha. Mustafa recibió su finiquito este sábado y se marchó ya de la ciudad. El club le ha agradecido los servicios prestados y le ha deseado la mayor de las suertes a nivel profesional y personal en el futuro. Horas después, el club ceutí anunciaba el fichaje del defensa central vasco Mikel Gurruchaga. El futbolista natural del Goibar, de 24 años y 1,91 de estatura, procede del FK Sūduva, de la Primera de Lituania.
al que llegó el pasado mes de julio tras haber jugado antes en el Paide de la Primera de Estonia y el Hércules de la Tercera de Finlandia. Formado en la Sociedad Deportiva Eibar, en España también jugó en el Amurrio, el Vitoria y el Elgoibar. Con la incorporación de Mikel Gurruchaga, el Ceuta tiene 4 centrales en plantilla, ya que se suma a Capa, que fue renovado, Carrasco, que ha llegado de la Balompédica linense, y Álvaro Telis, procedente del Algeciras, si bien este último sigue su proceso de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el cuadro algecirista. A estos centrales hay que añadir al joven Ezequiel León, también procedente del Algeciras, que tiene ficha con el Ceuta B, pero que cuenta para el primer equipo. El Ceuta también está interesado en incorporar al mediapunta almeriense Luis Alcaide de la Balompédica linense. El club ceutí también está pendiente de alcanzar un acuerdo con Espinar, que tiene contrato en vigor, pero con el que no cuenta. Y el Ceuta ha anunciado este lunes que le ha ampliado el contrato hasta 2023 a su jugador Javier Misfut, autor del gol del ascenso del equipo blanco en Jerez. El club ha asegurado que esta decisión se debe a su implicación, trabajo diario, calidad y juego en el verde. Todo un ejemplo para el Ceuta, donde quien quiere pone de su parte y trabaja día a día para mejorar y alcanzar sus metas. Así pues, el mediocentro de 25 años, que tenía la renovación garantizada tras haber conseguido el ascenso con el cuadro Caballa, ve ampliada esa prórroga hasta 2023. El Ceuta no pudo disputar su amistoso del sábado en Los Barrios, el Trofeo Alcalde, porque el equipo local no había podido tramitar las fichas de sus jugadores y la Federación Andaluza no le permitió jugar. El que sí lo hizo fue el Ceuta B, que venció por 0-2 al Cortijillos. Los goles de David Polaco y Moyano de penalti le dieron al Ceuta B un nuevo triunfo en su pretemporada, en la que ha conseguido hasta ahora un pleno de 3 victorias. El equipo de Miguel Ángel Berlanga se mostró muy competitivo y luchador para hacerse con este nuevo triunfo ante la agrupación deportiva Cortijillos por 0-2. El cuadro ceutí dominó la primera parte, aunque sin claras ocasiones. En la segunda mitad se adelantó el filial blanco en el minuto 66 al cazar David Polaco dentro del área un pase de Adil. Y ya en el 83 Moyano transformaba un penalti provocado por Nacho Holgado para subir el definitivo 0-2 al marcador. Cuando bajó el físico del Cortijillos, equipo de la primera andaluza, fue superior el Ceuta B, aunque los locales dieron la cara hasta el final. Siguen las buenas sensaciones en el filial del Ceuta de cara a su próximo estreno en la tercera Real Federación Española de Fútbol. Los dos equipos ceutíes de categoría nacional juvenil de fútbol disputaron el pasado viernes un partido de entrenamiento en el Alfonso Murube dentro de su puesta a punto de cara a sus respectivas competiciones. Se impuso por 4-0 el Sporting Atlético, que será el representante Caballa en la División de Honor Juvenil, ante un Polillas Ceuta que jugará en la Liga Nacional Juvenil, que está menos rodado en lo que va de pretemporada. No obstante, lo de menos era el resultado y ambos técnicos aprovecharon el duelo para poner en práctica lo que vienen entrenando desde hace días. El segundo ensayo de la pretemporada para la Unión África Ceutí evidenció que el equipo de Tomás de Dios le faltan bastante que mejorar, sobre todo en la faceta defensiva. Los unionistas no pudieron pasar del empate a 2 goles con un rival de inferior categoría como el Cádiz Virgili. La Unión África Ceutí empató a 2 goles con el Cádiz Virgili en el segundo amistoso de pretemporada para los de Tomás de Dios, que no pudieron doblegar a un equipo de inferior categoría pese a adelantarse con 2 tantos en el marcador. Los unionistas impusieron un ritmo alto en la primera parte, pero no estuvieron especialmente afortunados en la segunda en el pabellón Ciudad de Cádiz, que reabría sus puertas tras su remodelación. El equipo caballano tardó en poner a prueba al meta Pepe Sánchez, que tuvo que emplearse en los primeros minutos ante un Ceutí que se mostraba superior y también evidenciaba un estado de forma por encima de su rival. A los 8 minutos, Sufian desde cerca ponía el 0-1 en el marcador tras un primer rechace del portero. Abraham, a pase de Sufian, aumentaba la renta a Caballa en el minuto 11. El tercero del Ceutí lo tuvo Colacha, pero su remate se estrelló en el larguero.
Antes del descanso, en el 19, Óscar Lojo acortaba distancias para los gaditanos con un remate en el segundo palo tras un saque de esquina. El equipo de Tomás de Dios fue a menos en la segunda mitad y el Cádiz Virgili lo aprovechó para empatar el partido en el 22 con otro gol de Óscar Lojo tras pérdida de Dani Cabezón en el campo de los gaditanos. Los locales tuvieron la oportunidad de anotar el tercero en un penalti por mano de Abraham en el 29, pero Joselito lanzaba su potente disparo al larguero. Colacha estuvo a punto de marcar en la contra posterior, pero un defensor salvaba bajo palos. La última ocasión clara del partido fue de Sufian con un disparo al palo en el minuto 37. Antes del final, Abraham Cintado, ex del Cádiz Virgili, se lesionaba un tobillo tras una dura entrada y tuvo que abandonar la pista doliéndose ostensiblemente. Una situación que provocó que el choque terminara con los ánimos caldeados pese a tratarse de un amistoso. Y el fin de semana nos dejó otro triunfo del nadador ceutí Nacho Gaitán, esta vez en una prueba en la línea de la Concepción. El nadador del Club Natación Caballa, Ignacio Gaitán, se proclamó campeón de la octava travesía Tragamillas Ciudad de la Línea, demostrando su gran momento de forma. La prueba se disputó sobre la distancia de 1.500 metros y Gaitán participó como continuación de sus entrenamientos para preparar las últimas etapas de la Copa de España, que serán en septiembre. La prueba se desarrolló en el formato contrarreloj. Los nadadores salían de 5 en 5 cada 10 segundos. Gaitán marcó un tiempo de 19 minutos y 54 segundos, sacándole una diferencia de 2 minutos al segundo clasificado. Gaitán se proclamó recientemente vencedor de la Vuelta al Hacho y de la travesía del puerto de Ceuta. El también nadador del Caballa, Alfonso Castaño, compitió en la categoría Máster, en la que fue segundo ocupando el sexto puesto de la general con un crono de 23:31. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Chubascos para la jornada de mañana martes, en la que no se registrarán variaciones en las temperaturas. Así seguiremos con máximas de 28 grados y mínimas de 23. Viento variable de componente oeste a este. Situación muy similar la del miércoles, en la que seguiremos con esos chubascos. Los termómetros apenas se moverán, si bien registraremos un leve descenso en las mínimas, que se situarán en 22 grados. En cuanto al viento, será de poniente. Y la farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya, en avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. En cuanto al número agraciado de la Cruz Roja de hoy, es el 828. «1415, la historia de una conquista». Así se llama el documental elaborado por Radio Televisión Ceuta y que va a estrenarse en nuestras pantallas el 2 de septiembre, Día de Ceuta. Este documental será presentado un día antes, el 1 de septiembre, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. El próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, Radio Televisión Ceuta estrena el documental 1415, la historia de una conquista. Un increíble trabajo que nos traslada a ese año, concretamente al día 21 de agosto, una jornada en la que los portugueses llegaron a nuestra ciudad, dando inicio así a una nueva etapa en la historia de Ceuta. Viviremos en primera persona y en la voz de los protagonistas cómo fue la conquista de esta ciudad y seguiremos paso a paso los movimientos de las tropas y los momentos más duros del enfrentamiento entre los dos ejércitos, el invasor y el nativo, basándonos en el texto del portugués Zurara, La toma de Ceuta. Con guión y dirección de nuestro compañero Gabriel León, el documental nos mostrará las calles que fueron escenario de los enfrentamientos. Las ilustraciones han sido cedidas por Manu Gutiérrez y Kepa de Orbe del libro Ceuta 1415, la llave de África.
Cuenta además con la participación de José Luis Gómez Barceló y Gaby Fernández, con los actores Rubén Lara como Guerrero y Jorge López como Zurara, y con Antonio Viera como la voz de Zurara. Este excepcional trabajo de recreación histórica será presentado el 1 de septiembre en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, un día antes de su estreno en nuestra televisión el 2 de septiembre, Día de Ceuta, y forma parte de la apuesta de Radio Televisión Ceuta por los documentales, como ya quedó patente con los 2 trabajos realizados sobre la vida del cronista ceutí Al-Ansari. Ya saben, 1415, la historia de una conquista. No se lo pierdan. ...21 de agosto del año 1415. La ciudad de Ceuta ha sido tomada por un ejército procedente del Reino de Portugal. Ha bastado una jornada para tomar una ciudad fuertemente fortificada. Un cambio inminente se cierne sobre Ceuta. Un choque de culturas que acabará con una civilización para comenzar otra. Intentaremos desvelar en cierta medida los motivos que tuvo Portugal para esta expedición y quién participó en la conquista de Ceuta en 1415. Ya nos vamos, nosotros regresamos mañana con toda la actualidad a la misma hora. Que sean felices y tengan buena noche.